¿Alguna vez has sentido que el suelo se desvanecía bajo tus pies, como si todo en lo que creías se desmoronara de repente en silencio? Así fue para mí. Después de 45 años de matrimonio, perdí al hombre que estuvo a mi lado en cada sonrisa y cada lágrima. Seguía vistiendo de luto, aún olía las flores del funeral marchitándose en el aire. Y fue en ese momento que escuché las palabras que más me dolieron en la vida. Ya no eres mi responsabilidad. Esperaba comprensión. Esperaba que mi hija, a quien había acunado durante tantas noches frías, me ofreciera refugio, consuelo, un simple gesto de amor. Pero lo que recibí fue un ultimátum. O conseguía trabajo a los 68 años, o tenía que buscar otro lugar donde vivir. Es cruel descubrir que, en la vejez, a quienes más ayudas son los primeros en darte la espalda. Pero la vida está llena de giros inesperados. Lo que parecía el final de todo fue en realidad el comienzo de una nueva historia. Una historia que me llevó a un lugar inesperado, a una mansión llena de secretos, y a un reencuentro que sacudió todo lo que creía latente. Un encuentro con un amor del pasado que creía enterrado para siempre. Y te invito a acompañarme hasta el final, porque quizás, como yo, descubras que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que a veces lo que parecía el mayor abandono puede convertirse en el camino a la sanación, al perdón y a una segunda oportunidad para amar. Nunca imaginé que, tras 45 años de matrimonio, el silencio en la casa sería tan ensordecedor. En cada rincón aún resonaba la risa de Arthur, mi compañero de toda la vida. Las flores del funeral aún se marchitaban en el jarrón, recordándome que no volvería. Y fue en ese ambiente de tristeza que mi hija, Elena, entró en la cocina con esa expresión firme, sin margen para el diálogo. «Mamá, o trabajas o estás en la calle». La taza que sostenía se resbaló, se hizo añicos en el suelo, y junto con el café derramado, sentí que mi vida también estaba en ruinas. Elena no parecía la chica que había acunado en tantas noches frías. A sus 42 años, había heredado la firmeza de su padre, pero no su tierno corazón. Mientras yo aún vestía de negro y lloraba en silencio, ella hablaba de facturas, gastos y prioridades. Era como si mi dolor la molestara. «Ahora tengo mi familia, mis responsabilidades. Vas a tener que arreglártelas». Cada palabra caía como una puñalada lenta, revelando una ingratitud que nunca imaginé enfrentar. El dolor del abandono en la vejez no es solo soledad, es una sensación de invisibilidad. Era madre, esposa, cuidadora, la base de todo. Y de repente parecía que nada de eso importaba. Elena se movía por la cocina como si fuera la dueña de la casa, revisando facturas, organizando papeles, sin siquiera mirarme a los ojos. «Ya no eres mi responsabilidad», fue la última frase antes de agarrar su bolso y marcharse, dejándome arrodillado entre porcelana rota. Mientras recogía los pedazos, sentí el peso de la edad. Me dolían las rodillas y me temblaban las manos. Pensé en Arthur, en cuánto me protegió de estas cargas. Sentí una mezcla de ira y culpa. Rabia por haber sido descartada. Culpa por haber criado quizás a una hija tan fría. Es un dilema cruel, sobrevivir con dignidad o doblegarme ante el orgullo herido. No quería depender de ella, pero tampoco quería convertirme en una carga, y sin embargo, así era exactamente como ella me veía. Por la noche, en la soledad de la habitación de invitados, sí, ya se había mudado al dormitorio principal, miraba al techo y me preguntaba cuándo había perdido mi rol de madre y me había convertido en una simple carga. La brecha generacional era evidente. Yo, que siempre había puesto a la familia por encima de todo, ahora me estaban echando a un lado como quien desecha un objeto viejo. Y en el fondo, lo que más me dolía era saber que, para Elena, era simplemente una cuestión práctica. Ese momento me hizo enfrentar un miedo que siempre había dejado de lado. Empezar de nuevo en mis últimos años. Fue un camino que nunca imaginé que tomaría. A los 68 años, viuda, sin nadie a mi lado, tuve que decidir entre hundirme en el dolor o levantarme, incluso con el corazón apesadumbrado. Pero ¿cómo lograrlo cuando incluso tu propia hija te rechaza? ¿Cómo reunir fuerzas cuando quien debería tenderte la mano es quien más te empuja hacia el abismo?
El abandono familiar conlleva un peso indescriptible. Es una traición silenciosa que corroe desde dentro. Pero a veces hay que tocar fondo para descubrir que todavía hay un camino, aunque sea inesperado. Y fue allí, en esa noche de lágrimas contenidas, que me di cuenta. La vida me obligaría a seguir adelante, me gustara o no. Simplemente no sabía que este camino me llevaría a un reencuentro que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Elena entró en la habitación sin llamar, sosteniendo su celular con aire decidido. Ya resolví tu problema, mamá. Te conseguí una entrevista. Es mañana. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Todavía afligida, todavía confundida, y ahora metida en algo que no había pedido. ¿Una entrevista para qué?, pregunté con la voz entrecortada. Dejó caer el teléfono sobre la cómoda, como si no tuviera paciencia para largas explicaciones. Enfermería privada, un multimillonario paralítico. Vivirás allí y lo cuidarás. Es mejor que quedarte aquí sin hacer nada. Sus palabras sonaban como una sentencia. Había sido enfermera antes de casarme con Arthur, pero eso había sido hacía más de 40 años. Las técnicas, los procedimientos, todo había cambiado. Ya no tengo la experiencia, Elena. No sé si podré con esto. Me miró con frialdad. No es medicina, mamá. Es solo compañía, ayuda con lo básico. Y si no lo aceptas, tendrás que buscar un lugar donde vivir. No puedo cargar contigo para siempre. Esa frase resonó en mi mente. No puedo llevarte por siempre. Cuando amar se convirtió en cargar, la inseguridad me atrapó por completo. Era una mujer que, a pesar del dolor, siempre supo sobrellevarlo. Pero allí me sentí más vulnerable que nunca. A los 68 años tuve que buscar trabajo, no por elección propia, sino por obligación. Fue humillante. Yo, que había cuidado de mi hija, mi esposo, mi hogar, ahora dependía de un trabajo para no quedarme en la calle. El dilema entre el orgullo y la supervivencia me corroía. ¿Cómo podía aceptar esto sin sentirme derrotada? Esa noche me senté sola en la cocina, mirando el montón de facturas sobre la mesa. Elena ya se había ido a cenar con amigos, como si nada hubiera pasado. La mancha de café aún en el suelo parecía un símbolo de mi vida. Rota, sucia, sin forma. Recordé cuando Arthur me dijo que no me preocupara, que siempre me protegería, pero ahora no estaba. Y tenía que tomar una decisión que no quería tomar. Aceptar ese trabajo significaba renunciar a la poca dignidad que me quedaba, pero negarme era firmar mi sentencia a la soledad y al abandono. Y en el fondo también estaba el miedo a lo desconocido. Un multimillonario, paralizado, con una mansión llena de reglas. ¿Qué clase de persona sería? ¿Me tratarían como a una empleada o como a un ser humano? No lo sabía. Y lo peor era no tener otra opción. Cuando llegó la mañana de la entrevista, me temblaban tanto las manos que apenas podía peinarme. Elena me dejó en la puerta de una mansión que parecía de película. Un portón enorme, jardines inmaculados, una entrada intimidante. «Es aquí», dijo sin emoción alguna. «Intenta no arruinarlo, es tu única oportunidad». Y sin siquiera desearme suerte, se fue. Me quedé allí, ante una puerta que parecía separar dos vidas, la que conocía y la que estaba a punto de comenzar. Respiré hondo y toqué el timbre. Mi corazón latía con fuerza. No sabía que cruzar esa puerta cambiaría mi destino por completo, que no sería solo un trabajo, sino un reencuentro con algo que creía perdido para siempre. La puerta de la mansión se abrió con un suave crujido, revelando a una mujer de postura rígida y mirada evaluadora. «Usted debe ser Clara Martins. Soy Patricia, la administradora de la casa. Pase, por favor». Di mis primeros pasos vacilantes, sintiendo el peso de cada detalle a mi alrededor. El mármol pulido reflejaba la luz de las lámparas de araña de cristal. Cuadros caros mostraban rostros de personas que parecían venir de otra época, y un ligero aroma a flores frescas impregnaba el aire. Me sentí pequeña, fuera de lugar, como una intrusa en un lugar donde claramente no pertenecía. Mientras Patricia me guiaba por pasillos interminables, me explicó en tono neutral: «El señor Hawthorne exige puntualidad y discreción. Es exigente. Ha tenido 17 cuidadores en los últimos 2 años». Se me revolvió el estómago. ¿17?
¿Qué hacía que esta gente se rindiera? ¿Era miedo? ¿Era arrogancia? Sentí un escalofrío. Patricia se detuvo frente a una enorme puerta doble y respiró hondo. Antes de entrar, debo advertirte, puede ser difícil, pero es él quien decide quién se queda. Las puertas se abrieron, revelando una biblioteca monumental. Estanterías que llegaban del suelo al techo, llenas de libros con el lomo desgastado, y enormes ventanales dejaban entrar la luz de la tarde, iluminando un jardín perfectamente cuidado. Cerca de la ventana, sentado en una moderna silla de ruedas, estaba él. Cabello canoso, rasgos marcados que, incluso con la edad, aún delataban la belleza de tiempos pasados. Lentamente giró el rostro para mirarme, y en ese instante algo inexplicable sucedió. Sus ojos eran de un azul profundo, tan inusuales que parecían guardar secretos. Cuando se encontraron con los míos, sentí un ligero escalofrío. Hubo un destello de curiosidad, casi de reconocimiento. Pero ¿cómo era posible? Nunca había visto a este hombre. Aún así, esa extraña sensación de familiaridad se apoderó de mí. Me observó en silencio durante largos segundos, como buscando algo que no podía identificar. «Señora Martins», dijo con voz grave y mesurada, «siéntese». Me senté, intentando disimular el nerviosismo que me invadía. Él seguía observándome, sin apartar la mirada. Patricia me dijo que era enfermera antes de casarse. Asentí, juntando las manos en el regazo. «Sí, hace muchos años». Inclinó la cabeza ligeramente, como si cada palabra que dijera importara. «Y su marido falleció hace poco». No era una pregunta, era una afirmación. Sentí un nudo en la garganta. «Sí», murmuré. Por un instante, un destello casi humano se reflejó en su expresión, una mezcla de empatía y melancolía. «Siento mucho su pérdida». Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero con una extraña carga, como si comprendiera más de lo que decía. Asentí en agradecimiento, sin atreverme a mirarle a los ojos que parecían atravesar el tiempo. Y entonces preguntó algo que me dejó helado. «Clara, ¿nos conocemos?». Tragué saliva, forzando una sonrisa educada. «No, señor, no lo creo». Pero en mi interior, algo me decía que no era tan sencillo. Había algo en la forma de su rostro, en cómo ladeaba la cabeza, algo que me traía recuerdos a los que no podía acceder del todo. Me sostuvo la mirada unos segundos más, como si no acabara de creer mi respuesta. Luego simplemente dijo, «A ver si puedes quedarte. Necesito a alguien, de confianza». Salí de ese encuentro con un torbellino de emociones. Era frío, directo, pero había algo tras esa fachada. Algo que parecía atrapado, inmovilizado, como sus propias piernas inmóviles. No podía explicarlo, pero tenía la impresión de que este hombre cargaba con una historia que trascendía lo que se veía a simple vista. Y, de alguna manera, sentí que mi presencia despertaba algo latente en él. Esa noche, tumbada en la lujosa habitación que Patricia me había mostrado, no dejaba de pensar en su mirada. Era como si intentara descifrar quién era yo. Y, para mi inquietante sorpresa, yo también intentaba descifrarlo. No sabía que este encuentro era solo el principio de una verdad que saldría a la luz, desenterrando secretos enterrados durante décadas. Los primeros días en esa mansión fueron un extraño equilibrio entre una disciplina estricta y silencios tensos. Cada mañana preparaba el café a las 7:15 en punto, ordenaba los periódicos según sus indicaciones y le administraba sus medicamentos con precisión. Era meticuloso, exigente y a veces severo. Pero había momentos en que lo sorprendía observándome con la misma intensidad que el primer día. Era una mirada que no era solo de jefe a empleado. Era como si buscara a alguien a quien ya conocía. Una tarde lluviosa, finalmente, decidí desempacar las cajas que Elena me había permitido sacar de mi antigua casa. Entre la ropa doblada a toda prisa y algunos objetos sencillos, encontré algo que me hizo temblar las manos. Mi viejo álbum de fotos. El que guardaba guardado en el fondo de mi armario, cubierto de polvo, lleno de recuerdos de mi vida antes del matrimonio, antes de ser madre. Me senté en el sillón de mi habitación y comencé a hojearlo. Con cada página, mi corazón se aceleraba. Había momentos de juventud que casi había olvidado.
la sonrisa despreocupada de una veinteañera, vestidos floreados, amigas de mi época de enfermera. Y entonces, en la página 12, me quedé sin aliento. Una foto antigua, tomada en un día soleado, mostraba un rostro que me impactó como un puñetazo en el estómago. A mi lado, rodeándome la cintura con el brazo, estaba él. O mejor dicho, un joven que parecía una versión del hombre en silla de ruedas. El nombre llegó como un susurro del pasado. Theo. No Terence Hawthorne, el austero multimillonario, sino Theo, el chico soñador que me prometió el mundo antes de subirse a un tren y desaparecer de mi vida. Me quedé mirando esa foto durante largos minutos, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me prometió que volvería. Yo prometí esperar, pero la vida continuó. Los años pasaron y creí que me había olvidado. Y ahora él estaba allí, abajo, sin saber que yo también era la mujer que dejó atrás. Tomé otra foto. Era la última, tomada el día que nos separamos. Yo con un vestido amarillo, él agarrando mi mano como si no me fuera a soltar. Ese día me dio un anillo de plata, prometiendo que algún día lo cambiaría por uno de diamantes. Le devolví ese anillo meses después, cuando me casé con Arthur, creyendo que Theo nunca volvería. Y ahora, el destino me había puesto de nuevo en su camino. Pasé el resto de la noche despierta, preguntándome qué hacer. ¿Debería decirle la verdad? ¿Me recordaría? O, peor aún, ¿y si no? ¿Y si, para él, yo solo había sido un recuerdo fugaz de mi juventud? El miedo a revivir un antiguo rechazo me paralizaba, pero lo que más me asustaba era la sensación de que, de alguna manera, ya empezaba a recordar. Al día siguiente, tomando un café, me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Clara, ¿has estado alguna vez en Santa Aurora? Es un pueblo pequeño, cerca del lago. Mi corazón se aceleró. Santa Aurora fue donde nos conocimos. Aparté la mirada, fingiendo confusión. No, creo que no. Pero sonrió levemente, con una sonrisa triste, y dijo en voz baja: siempre se te ha dado fatal mentir. Fue entonces cuando lo comprendí. Él lo sabía. Quizás no todo, quizás no con claridad, pero en el fondo presentía que la mujer sentada frente a él no era solo una cuidadora. Era el amor que había perdido hacía más de 4 décadas. Y en ese momento comprendí que el pasado no permanece enterrado para siempre. Encuentra la manera de regresar, sobre todo cuando menos lo esperamos. Esa tarde le pidió a Patricia que nos dejara solos. Ya presentía que algo estaba a punto de suceder, una verdad que ya no podía ocultarse. Theo, o Terence, como ahora se hacía llamar, estaba más callado que de costumbre, mirando el jardín por el ventanal. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi un susurro. Estás igual, aún más guapa, pero igual. Todo mi cuerpo se paralizó. Ya no necesitaba fingir. Él lo recordaba. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas. ¿De verdad sabes quién soy? Giró la silla lentamente, y sus ojos azules, que también conocía, se llenaron de una emoción que no pude descifrar. Clara, pasé 48 años esperándote, y cuando por fin regresé, ya no eras mía. El dolor en sus palabras era palpable. Bajé la cara avergonzada, sintiendo el peso del pasado y las decisiones que nos habían separado. Extendió su mano temblorosa. Dentro había un pequeño objeto que me hizo sollozar. El anillo de plata que me había regalado en aquella lejana despedida. Nunca pude tirarlo. Nunca podría cambiarlo por otro, porque nada de esto tenía sentido sin ti. Toqué el anillo con delicadeza, como si fuera de cristal. Era imposible creer que, después de todo esto, aún llevara ese símbolo. Pensé que me habías olvidado, murmuré. ¿Olvidarte? Rió con amargura. Clara, me robaron las cartas. Me dijeron que habías seguido adelante, que ya no querías verme. Regresé a Santa Aurora meses después, pero ya estabas casada. Me quedé afuera de la iglesia, escondida, viéndote prometerle tu vida a otro hombre. Se me encogió el corazón. Yo también había esperado. Yo también había llorado. Y todo había sido un cruel malentendido. Por un momento, guardamos silencio, respirando el mismo aire cargado de recuerdos.
Entonces me tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Clara, nunca me he casado, nunca he amado a otra mujer. He construido imperios, he viajado por el mundo, pero en cada ciudad, en cada habitación llena de gente, siempre te he buscado. Lloré sin vergüenza esta vez, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, porque ninguna palabra podría sanar 48 años de espera. ¿Y ahora? Pregunté con voz temblorosa. Somos dos viejos, marcados por la vida. ¿Qué podemos hacer con lo que queda? Sonrió con una sonrisa suave, casi infantil. Podemos intentarlo. Podemos construir algo nuevo con lo que queda. No quiero tu pasado ni tu futuro, solo te quiero a ti, aunque sea solo un día más, un mes más, un año más. En ese momento comprendí que el tiempo no destruye el amor verdadero, lo transforma, lo hace más maduro, más profundo. Y mientras abrazaba a Theo, ahora Terrence, respirando el tenue aroma a menta del perfume que aún usaba, supe que, de alguna manera, el destino nos había dado una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Elena apareció sin avisar, como siempre que quería controlar algo. Entró en la mansión con la barbilla en alto, mirando a su alrededor como si evaluara el valor de cada pieza de decoración. «Así que aquí es donde estás», dijo con un tono cargado de ironía. Intenté mantener la calma, pero ya podía percibir el veneno que se escondía tras sus palabras. Miró a Terrence, que estaba a mi lado, y añadió con una sonrisa falsa: «¿Y este es el multimillonario al que estás cuidando?» Intenté explicarle que mi relación con Terrence no era solo profesional, que había algo mucho más importante detrás. Pero antes de que pudiera terminar, Elena me interrumpió. «Por favor, mamá, no me digas que te engañas con este teatro. Él es rico, vulnerable y solitario. Cualquier mujer podría aprovecharse de eso. Y, francamente, eso es lo que parece que estás haciendo». La acusación me pareció una bofetada. Yo, que siempre había vivido con dignidad, ahora era vista como una aprovechada. Terrence, tranquilo, respiró hondo y miró a Elena con esa mirada fría que solo él podía dar. «Tu madre no me está utilizando. Si alguien en esta historia la ha utilizado, no he sido yo». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?» Y luego continuó sin alzar la voz. «La echaste de casa semanas después de perder a su marido. La obligaste a trabajar para llegar a fin de mes. Eso es indiferencia, eso es negligencia. Y ahora estás aquí, preocupada. ¿Por qué? ¿Por ella o por lo que crees que podrías perder?» Elena palideció. Nunca la habían confrontado así. «Me estaba protegiendo», dijo a la defensiva. «Tengo a mis hijos, mis cuentas, mi vida. Ella siempre ha sido demasiado dependiente». Casi me reí. La justificación era tan absurda. ¿Dependiente? ¿Yo, que había trabajado toda mi vida para darle todo lo que podía? Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de dolor e indignación. «Elena, no quiero el dinero de Terrence. Nunca he querido nada que no haya ganado con mis propias manos», respondí con voz firme. «Lo que ves aquí no es egoísmo, es amor. Amor verdadero que ni siquiera el tiempo ha podido borrar. No sabes lo que es porque estás demasiado ocupada intentando controlarlo todo». Por primera vez vi vacilación en su mirada. Pero entonces regresó su habitual máscara de frialdad. «Si ese es el caso», dijo Elena con brusquedad, «espero que sepas lo que haces, pero no vengas a llorar cuando todo esto se derrumbe, porque no estaré aquí para abrazarte de nuevo». Se giró, lista para irse, pero Terrence la detuvo con una última frase, tan cortante como una cuchilla. «Tu madre nunca necesitó que la abrazaras. Tú siempre la has necesitado. Solo que aún no te has dado cuenta». Elena se detuvo un momento, como si esas palabras le hubieran tocado la fibra sensible. Pero sin mirar atrás, salió de la mansión y cerró la puerta de golpe. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Respiré hondo, intentando asimilar el dolor de ese momento. La hija que amaba acababa de darme la espalda, otra vez. Pero al tomar la mano de Terrence, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Tras la tormentosa partida de Helena, el ambiente en la casa fue extraño durante unos días. No podía dejar de pensar en la frialdad con la que me había hablado, ni en la mirada de Terrence,
firme pero llena de tristeza. Parecía estar pensando tanto como yo. Una noche silenciosa me llamó a la biblioteca, el mismo lugar donde todo empezó. Sobre la mesa había un sobre grueso, y su expresión era decidida. Clara, necesito que sepas algo antes de que alguien más lo descubra. Abrió el sobre y sacó un documento. Este es mi testamento actualizado. He decidido dejar toda mi fortuna a obras de caridad. Hospitales, albergues, orfanatos. Me quedé sin palabras. Continuó. No quiero que nadie, ni siquiera Elena, piense que estás aquí por el dinero. No heredarás nada. Solo podemos tener, nosotros dos. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio de que hubiera tomado esta decisión para protegernos, pero dolor de saber que mi hija nunca entendería la pureza de esa decisión. Terence, no tenías que hacer esto por mí, murmuré, pero me sujetó la mano con firmeza. Lo hice, Clara, porque no quiero que nadie cuestione lo que siento por ti, ni siquiera tú. No se trata de lo que tengo, se trata de quién soy y de quiénes somos juntos. Esas palabras fueron como un bálsamo para la herida que Elena había abierto con sus acusaciones. Días después, Elena regresó, más fría, más calculadora. Así que es verdad, dijo al enterarse del testamento. ¿Vas a donarlo todo a la caridad y dejar a mi madre? ¿Con qué? ¿Con promesas? Antes de que pudiera hablar, Terence respiró hondo y respondió con calma. Con amor, que parece que has olvidado cómo dar. La frase cayó como una sentencia definitiva. Elena se quedó sin palabras por un momento. Luego simplemente negó con la cabeza y susurró. Están locos los dos. Cuando se fue de nuevo, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía intentar recuperarla, demostrar mi inocencia, rogar por comprensión. O podía, por primera vez en mi vida, elegir lo que me hiciera sentir bien, sin culpa. Terence me miró con una mezcla de interrogación y esperanza. Clara, ¿de verdad quieres quedarte? ¿Quieres quedarte por mí, aunque el precio sea perder a tu hija? Lo miré, a los ojos que me habían esperado durante 48 años, al hombre que nunca me había olvidado, ni siquiera sin garantías. Y en ese momento comprendí que el amor verdadero no es una decisión fácil, siempre exige algo a cambio. Respiré hondo, sintiendo el peso del momento, y respondí, sí, Terence, quiero quedarme. No por comodidad, no por conveniencia. Quiero quedarme porque, por primera vez en mucho tiempo, me estoy eligiendo a mí misma. Sonrió, una sonrisa que mezclaba gratitud y alivio. Entonces, afrontaremos todo juntos. Y si alguna vez quiere entender, aquí estaremos. Así, sellamos nuestra decisión. No se trataba solo de nosotros dos. Se trataba de vivir finalmente en libertad, sin las cadenas de las expectativas ajenas. Por primera vez, elegí seguir el amor, incluso si eso significaba renunciar a lo que alguna vez creí indispensable. Habían pasado meses desde mi último encuentro con Elena. Al principio, su silencio fue un alivio, pero con el tiempo se convirtió en un dolor sordo. Seguía siendo madre. Seguía extrañando esa conexión, aunque sabía que me había hecho daño. A veces, por la noche, miraba viejas fotos familiares y me preguntaba dónde exactamente nos habíamos perdido. Terence notaba mi mirada distante y simplemente me tomaba la mano, como si supiera que ciertos dolores necesitan tiempo para sanar. Una tarde inesperada, Patricia vino a verme. Doña Clara, su hija está aquí. Quiere hablar con usted. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí quería salir corriendo. Otra parte quería escuchar por fin lo que tenía que decir. Cuando Elena entró en la habitación, noté algo diferente. Su habitual aire altivo había desaparecido. Parecía cansada, agotada, humana. Se sentó frente a mí y se tomó unos segundos para hablar. Mamá, descubrí cosas sobre papá, cosas que cambiaron todo lo que pensaba de él y de ti. Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Papá no era el hombre perfecto que imaginaba. Encontré cartas. Había estado saliendo con otra mujer durante los últimos años. No sabía cómo afrontarlo. Estaba tan enfadada, sintiéndome traicionada. Y lo desquité contigo. Pensé que si te alejaba, no tendría que afrontar lo que sentía. Las lágrimas comenzaron a fluir. Por primera vez,
Elena no parecía la mujer dura que conocía. Parecía la hija que una vez fue vulnerable en mis brazos. Guardé silencio, dejándola hablar. Fui cruel, madre. Te juzgué. Te acusé de cosas horribles. No soportaba la idea de que volvieras a ser feliz, mientras yo estaba atrapada en mi propio dolor. Y ahora, solo desearía poder volver atrás en el tiempo y hacer las cosas de otra manera. Extendí la mano para tocarla, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Elena, siempre estuve aquí. Incluso cuando me rechazaste, solo quería que fueras feliz, aunque eso significara estar sola. Terrence, que había estado escuchando en silencio, simplemente añadió con calma: tu madre nunca necesitó tu aprobación para amar, pero siempre necesitó tu respeto. Quizás sea hora de dárselo. Elena me miró con ojos llenos de arrepentimiento. No sé si puedo ser la hija que te mereces, pero quiero intentarlo. Si aún me quieres en tu vida. Sonreí, sintiendo que se me aflojaba el nudo en la garganta. Siempre, hija mía, siempre. Ese abrazo fue único. No fue el abrazo perfecto que lo cura todo de golpe, sino un comienzo, una señal de que, a pesar de todo, el amor aún existía, oculto bajo las capas de dolor. No hablamos de perdón en ese momento, simplemente nos sentamos en silencio, sintiendo cómo el peso de los años comenzaba a desvanecerse. Fue el comienzo de una reconciliación, lenta pero real. En los días siguientes, Elena empezó a visitar la mansión con más frecuencia. Poco a poco, conoció al verdadero Terrence, no al multimillonario lejano que imaginaba, sino al hombre que me amó incluso antes de que ella naciera. Vi en sus ojos una mezcla de extrañeza y quizás un atisbo de comprensión. Aún no lo aceptaba todo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Y eso, para mí, era un milagro en sí mismo. 6 meses después de aquella conversación que me cambió la vida, mi vida ya no era la misma. La mansión, antes tan fría y silenciosa, ahora se sentía como mi hogar. Terrence y yo nos casamos discretamente en el invernadero acristalado, con pocos testigos, sin ostentación. No fue la boda de cuento de hadas que soñamos de jóvenes, pero fue un matrimonio real y maduro, cimentado sobre todo lo que habíamos vivido y superado. Cuando me puso un sencillo anillo de bodas de oro en el dedo, sentí que por fin estaba donde siempre debí estar. Elena asistió. No fue fácil para ella. Pude ver una lucha interna en sus ojos, pero en cuanto dijo, sí, quiero, sonrió. Una sonrisa tímida, aún confundida, pero sincera. Después de la ceremonia, se acercó a Terrence y por primera vez le habló sin hostilidad. Todavía no entiendo cómo sucedió todo, pero veo que haces feliz a mi madre. Eso es lo que importa. Él le apretó la mano con fuerza y simplemente respondió: eso siempre ha sido lo importante. Los días siguientes fueron sencillos, llenos de pequeños gestos que no había notado antes. Desayunábamos en el jardín, él me contaba historias que nunca había compartido con nadie, y por fin me sentí libre de ser quien era, sin culpa, sin restricciones. Ya no existían las prisas de la juventud, ni la presión de construir algo que demostrarle al mundo. Ahora, solo teníamos el presente, y era más que suficiente. A veces, al anochecer, caminábamos juntos hasta el estanque del jardín. Él, en su silla, y yo, empujándonos suavemente, hablábamos del pasado como si fuera un libro viejo que ambos ya conocíamos, pero que aún disfrutábamos hojeando. «Sabes, Clara», decía, mirando el horizonte dorado por el atardecer, «creía que la vida se había acabado para mí, pero tú me enseñaste que, incluso en la vejez, podemos empezar de nuevo». Elena empezó a traer a mis nietos de visita. Ver a esos pequeños correr por los pasillos de la mansión me traía una alegría que pensé que nunca volvería. Se sentían a gusto con Terrence, quien con paciencia les contaba historias graciosas de los días en que él era solo el soñador Theo. Poco a poco, lo que había sido amargura se convirtió en una convivencia. No perfecta, pero posible. Era una nueva familia, construida con cicatrices y lecciones aprendidas. Y a veces, por la noche, cuando estábamos solos en el silencio de la habitación, me tomaba la mano y la besaba lentamente, como cuando éramos jóvenes. «Siempre te veías hermosa de amarillo», susurraba,
recordando el vestido que usé en aquella despedida lejana. Sonreía y apoyaba la cabeza en su hombro, sabiendo que nuestro amor había resistido el tiempo, la pérdida e incluso la decepción, y que ahora, por fin, era nuestro, sin miedo, sin secretos. Descubrí que la vida puede ser generosa, incluso después de todo, que el amor no termina, solo espera, y que a veces hay que perderlo casi todo para encontrar lo que realmente importa. Mientras miraba hacia el futuro con Terrence, con Elena acercándose lentamente y mis nietos llenando la casa de risas, me di cuenta de que el tiempo, aunque cruel, también puede ser misericordioso, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y ahora, al recordar todo lo que he vivido, me doy cuenta de que la vida está llena de giros inesperados que jamás podremos predecir. A veces, quienes más amamos nos lastiman de maneras inimaginables. Pero con el tiempo, también aprendemos que el perdón puede sanar heridas profundas. A veces, el amor que creíamos perdido para siempre solo espera el momento adecuado para regresar. Y lo más importante, que nunca es tarde para elegirte a ti mismo, para encontrar fuerza donde parecía no haberla. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Tendrías el valor de empezar de cero a los 68? ¿Perdonarías a quienes te hicieron daño? ¿O dejarías que tu orgullo te venciera? Piénsalo, porque a todos, en algún momento, nos pone a prueba el destino. Me encantaría saber qué opinan. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han vivido una situación similar o si conocen a alguien que haya tenido una segunda oportunidad. Además, salgan de la ciudad desde donde están viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado esta historia. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides leerla, suscríbete al canal, activar el campana de notificación, compártelo con quien creas que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Porque historias como esta nos recuerdan que el tiempo puede arrebatarnos muchas cosas, pero nunca el amor verdadero.